dar las gracias por la invitación para participar en este seminario sobre la liberalización. Mi nombre es José Estrada, soy el director de gestión de la circulación de Adif. Y bueno, pues vamos a hablar un poco de cómo estamos encarando, más bien en momentos de reflexión intensa, pues esta apasionante aventura que va a ser la liberalización de los servicios de mercancías. Los tres ejes de mi exposición van a ser tres. El primero, pues hacer un poco balance de cómo ha sido la liberalización de las mercancías esencialmente hasta la fecha. Arriba a la izquierda tenemos una foto icónica, que es la orden de marcha del primer tren privado, que algunos que estamos aquí en la sala, Pedro sobre todo, estábamos allí viendo ese momento histórico en febrero del 2007, ya hace más de 10 años. La segunda, pues qué mecanismos legales, voy a entrar un poco más en detalle de los mecanismos legales de adjudicación de capacidad que nos da la legislación que conocemos hasta la fecha. Y en tercer lugar, unas reflexiones sobre la liberalización esencialmente de los servicios comerciales de viajeros. Son unas reflexiones que no son ni tan siquiera reflexiones de Adif, son reflexiones personales de cómo estamos pensando cómo se puede llevar a cabo esto desde el punto de vista de la adjudicación de la capacidad. Bueno, no voy a insistir, José Antonio lo ha descrito perfectamente, cómo ha sido la liberalización, las distintas etapas, cómo han surgido las directivas y cómo han surgido en España, y me voy a centrar esencialmente en la fecha esta del 2020 que comentaba Iván, que es los servicios comerciales, por cuanto la SP vendrá más tarde y además la problemática pues será mucho más sencilla porque el juego se va a dirimir en otro escenario, que es a quién se le da las distintas concesiones de las líneas, ¿no? Vamos, por tanto, a ver estos 10 años de liberalización de las mercancías, pues cómo estamos, ¿no? Sí, es que es muy sensible, por eso voy con cuidado para no pasar basura. Bueno, pues en la actualidad, ¿cómo estamos en el acceso? Pues tenemos en viajeros 3 empresas, prácticamente todo el tráfico es de Renfe Viajeros. Tenemos, eso sí, 2 empresas que no son Renfe Viajeros, que acceden a la red de Adif. En primer lugar, ALSA, que es al amparo de los servicios turísticos desde este verano, está operando entre Madrid y El Escorial. Y luego tenemos una pequeña experiencia con FGC, que también al amparo de lo que dice la ley del sector ferroviario de facilidad de las interconexiones con los ferrocarriles autonómicos, pues penetra 2 kilómetros en la red de Adif en Lleida, en la línea de Lleida a Pobla de Segur, que la gestionan ellos. Los 2 últimos kilómetros los operan sobre la red de Adif, ¿no? Pero bueno, hoy por hoy prácticamente el casi 100% del tráfico de viajeros lo opera Renfe. En cuanto a mercancías, ahí sí que tenemos una apertura mayor. Tenemos, además de Renfe de Mercancías, que sigue siendo hegemónica dentro del tráfico, tenemos 9 empresas ferroviarias que ya están en el 31% del tráfico de mercancías medido en kilómetros tren. Bueno, vamos a ver un poco cuál ha sido el posible impacto de la liberalización en el mercado, ¿no? Cogiendo datos de Eurostat, aquí son los datos de Eurostat, no son de Adif, es cómo evolucionó la cuota de mercado de las mercancías en España desde 1999. Y repito, son datos de Eurostat. Vemos que hay como 2 fases. Desde 1999 pues era prácticamente una caída libre. Tocamos fondo en 2009 y a partir de 2009 pues sí que se denota, dentro de la modestia de la cuota de mercado de las mercancías por ferrocarril, sí se denota una mejora hasta hoy, que hemos pasado de 3,6 a 5, que dentro de la modestia sí que es un incremento sustancial. Es difícil saber cuánto ha influido la liberalización en este resultado, porque hay 2 factores que han influido para la mejora desde 2009 de la cuota. De un lado, que se ha incrementado ligeramente el tráfico de mercancías en España, pero sobre todo que ha habido un hundimiento de la carretera. Es decir, que nos ha ayudado más en la mejora de la cuota, mucho más cómo ha evolucionado negativamente en los tiempos de la crisis la carretera, que el ligero incremento que se ha producido en el ferrocarril. Poniendo solo el foco en el ferrocarril y medido en toneladas brutas por tren, pues vemos que después del batacazo del tráfico en el año 2009 y poniendo en verde oscuro la aportación de las nuevas empresas ferroviarias de mercancías
y en verde un poco más clarito lo que transportan en toneladas brutas por kilómetro Renfe, pues vemos que Renfe, bueno, dentro de lo que cabe, se ha mantenido más o menos estable, pero el mercado ha crecido un 16%, básicamente con la aportación de las nuevas empresas ferroviarias. Es decir, que parece que si no hubiesen estado las nuevas empresas ferroviarias, pues el mercado no hubiese ido pues con esta tendencia ligeramente alcista y sobre todo considerando que ha sido en los tiempos de la crisis donde la carretera se estaba hundiendo. Si vemos cómo ha avanzado la liberalización en España, y aquí estoy expresando en la curva verde el porcentaje de kilómetros tren que ejecuta las nuevas empresas ferroviarias en relación al conjunto de trenes de mercancías, vemos que, como decíamos, el primer año de liberalización efectiva en que hubo trenes privados fue el 2007, pues ha ido creciendo sustancialmente hasta el 31%. He representado el mismo dato de la cuota de las nuevas empresas ferroviarias en Alemania y vemos una curva muy parecida, lógicamente con un volumen de tráfico muy importante que hay en Alemania de mercancías, pero vemos que el camino ha sido bastante paralelo con relación a Alemania, es decir, que podemos pensar que la apertura del mercado en España ha sido razonable hasta la fecha. Bueno, pues aquí dejo la diagnosis de lo que ha pasado en las mercancías, cada uno que saque las conclusiones que estime oportunas, y vamos a ver ahora los mecanismos que tenemos para la adjudicación de capacidad. Es decir, con lo que conocemos hasta la fecha, independientemente de que haya reformas legislativas que se produzcan en España, vamos a ver con las herramientas que tenemos qué podemos hacer y qué no podemos hacer. En primer lugar, pues expresarles que nosotros en la adjudicación de capacidad, y tanto interpretando las directivas actualmente vigentes como la legislación del sector ferroviario, tenemos 4 axiomas que rigen la adjudicación de capacidad. Los 4 axiomas serían la transparencia, es decir, que todas las empresas ferroviarias tengan la misma información, que no haya unas que tengan más información que otras. La herramienta básica para la transparencia es la declaración sobre la red, que Iván la revisa todos los años y nos dice las mejoras que podemos introducir para que sea cada año más transparente y más completa. El segundo axioma es la no discriminación, que no podemos hacer a un mismo tren, si nos lo pide una empresa u otra, tenemos que actuar de la misma manera, tenemos que ser no discriminatorios. Eso no quiere decir que tratemos distintos a distintos tráficos. Por ejemplo, en una línea de alta velocidad no puede entrar un tren de mercancías de cualquier manera, pero eso no es discriminación. Sería discriminación si actuásemos con una empresa de mercancías distinto que con otras. Eso es, pues, cómo se usa la infraestructura. Luego, lo tercero, y que va a ser muy fundamental de cara a la liberalización de los servicios comerciales, es que nos da grandes prerrogativas para optimizar la capacidad. Las líneas son lo que son, las estaciones son lo que son, y desde luego, pues por ejemplo, si vamos a Puerta de Atocha ahora a las 9 de la mañana, veremos todas las vías ocupadas y diríamos, ¿cómo va a entrar otra empresa ferroviaria aquí? Pues las directivas y la ley del sector ferroviario nos dan prerrogativas para que organicemos mejor el tráfico de manera que pueda haber más trenes que entren en el sector, en esa estación, ¿no? Y por último, el último axioma sería la sensibilidad al mercado. Tenemos que ser transparentes, pero también escuchar al mercado, saber qué quieren. Por ejemplo, de cara a la nueva apertura del mercado de viajeros, pues será esencial conocer cuáles son las expectativas de las nuevas empresas, cómo tenemos que dimensionar la oferta de capacidad para dar respuesta a esas empresas ferroviarias. Por lo tanto, todo lo que hacemos básicamente se basa en estos 4 axiomas. En cuanto a los criterios de prioridad, pues lo que nos decía José Antonio, la famosa Orden Ministerial 897/2005 nos establece los criterios de prioridad cuando un mismo surco se lo disputan varias empresas ferroviarias. Por darle un repaso, pues lo que nos dicen es que lo primero sean las infraestructuras especializadas. La declaración de empresas especializadas corresponde al Ministerio de Fomento según la ley del sector ferroviario y su legislación de desarrollo. Hasta ahora no hay ninguna declarada, pero bueno, virtualmente están declaradas. Una línea de alta velocidad, lógicamente, pues prioritarios serían los trenes de alta velocidad, ¿no? Los siguientes serían los tráficos de servicio público, pues lo mismo Atocha-Chamartín, en los túneles, pues prioritarios son los trenes de cercanías.
El tercero, los servicios internacionales, por la dificultad que tiene el programar siempre. Los trenes más largos son más difíciles de programar que los cortos. El cuarto, acuerdos marco, de los que hablaré más tarde. El quinto es el más tangible, el que es un indicador más tangible, que son los días de circulación. Y bueno, como las pistas hasta ahora no eran muy grandes, pues el legislador pues, nos dijo que nos dejaba como quinto criterio la eficiencia del sistema, que bueno, pues la verdad es que se puede interpretar de una manera u otra. La verdad es que, llegado el caso, no sé cómo la interpretaremos. Y bueno, y si esto no nos dejaba tranquilos, luego nos dice que en caso de infraestructuras congestionadas, que el administrador podrá modular estos criterios para, si es posible, permitir el acceso de todos los candidatos. Es decir, que en nuestra opinión, pues la verdad es que las pistas que nos da para decidir a quién se le adjudica capacidad, pues son las que son, y habrá que profundizar a ver si se puede hacer algo que nos dirija un poco mejor el marco, ¿no? Cuando una empresa ferroviaria viene a solicitar capacidad, pues el procedimiento esencial, el que conocemos todos, con el que se ha adjudicado hasta ahora toda la capacidad, es el procedimiento de la adjudicación de capacidad para el horario de servicio. El horario de servicio es el periodo que va desde el segundo domingo de cada año hasta el segundo sábado del año siguiente. Y tenemos la particularidad de que la adjudicación de capacidad, los derechos de capacidad, se dan solo por el periodo de vigencia de ese horario de servicio. Entonces, claro, si imaginamos una empresa que tiene que comprar 20 trenes de alta velocidad, con el desembolso que supone eso, y si suponemos que hay que crear una marca, unos costes, pues claro, que luego no tengas garantías de que te vayan a dar capacidad al año siguiente, pues la verdad es que es deseo de que tenga continuidad el servicio, pues hay que garantizarlo de otra manera. El mecanismo que nos da complementario la legislación, las directivas y la ley del sector ferroviario es lo que se llama el acuerdo marco. El acuerdo marco no es complementar la adjudicación de capacidad, es decir, no exime de la adjudicación de capacidad, pero permite comprometer capacidad en unos periodos de hasta 5 años o más si hay inversiones de por medio. Hasta ahora en España no hemos suscrito ningún acuerdo marco, en Europa se empiezan a suscribir, pero parece que sería una herramienta para garantizar la continuidad del sector en el sistema ferroviario, en la capacidad, lo que se refiere a capacidad, para una empresa que vaya a hacer un gran desembolso. Las características del acuerdo marco son que no se pueden en un acuerdo marco especificar las capacidades en detalle, es decir, no es una adjudicación de capacidad, es complementario, pero sí da una determinada garantía para conseguir capacidad. Deberá de ser aprobada por la CNMC, pues Iván tendrá que ayudarnos aquí para que hagamos cosas transparentes, razonables y adecuadas para el sistema ferroviario. Hay que darle publicidad a todos los candidatos, a todas las empresas ferroviarias que operan, para que sean conocedores de qué capacidad estamos comprometiendo a largo plazo. Y lo que decía anteriormente, que el acuerdo marco no exime de la adjudicación de capacidad. La verdad es que si leemos lo que dice la directiva, la recast, la 34/2012, y si leemos lo que dice la ley del sector ferroviario en cuanto a acuerdo marco, es relativamente poco, o sea, nos da pocas pistas. Para ayudarnos ha salido el año pasado, hace 2 años, en 2016, un reglamento, el reglamento UE 2016/545, que es de obligado cumplimiento. Los reglamentos no tienen transposición, se aplican directamente, que nos da mayores pistas sobre cómo podría funcionar la capacidad marco, ¿no? En principio, partiríamos de la declaración de capacidad marco, principio de transparencia, axioma de transparencia, decir cuál es la capacidad que vamos a ofertar. Nos dicen que no podemos nunca con la capacidad marco acotar la capacidad del sistema, o sea que siempre tendrá que haber capacidad residual. Nos fijan orientativamente un 70%. Nos dice que tenemos que decir en cada declaración sobre la red cuál es la capacidad marco que tenemos ocupada y cuál tenemos disponible. Y, desde luego, para hacer una oferta de capacidad tenemos que optimizar la infraestructura. Tenemos prerrogativas para optimizar la infraestructura. En segundo lugar, si en la declaración sobre la red decimos que para el año que viene vamos a tener esta capacidad marco, la segunda fase sería las solicitudes de acuerdo marco. Nos tienen que presentar todas las empresas ferroviarias al mismo tiempo, en una misma fecha, con un mismo plazo, en las mismas condiciones, las
solicitudes de esa capacidad me interesa y la aspiro a que se me adjudique, ¿no? O no se me adjudique esa capacidad, perdón, que se me suscriba ese acuerdo marco de esa capacidad marco, ¿no? Esto nos permite que al mismo tiempo la resolución sea conjunta para todas las peticiones que se han presentado al mismo tiempo. Si una empresa ferroviaria por el camino, porque esto no es solo aplicable para las mercancías, para los viajeros puede ser también aplicable para las mercancías, si hubiese una empresa que lo quisiese hacer fuera del procedimiento de la declaración sobre la red, es obligatorio pues dar comunicación a todas las empresas ferroviarias para que sean conocedores. La tercera sería la celebración del acuerdo marco, pues aquí tendrán que probablemente intervenir los principios de coordinación y los criterios de prioridades y, como decimos, la resolución tiene que ser al unísono. Se pide al unísono de acuerdo a lo que dice la declaración sobre la red y se asigna al unísono. Y por último, pues estaría la aplicación del acuerdo marco. Ahí, pues claro, si nosotros hemos comprometido un montón de surcos durante 5 años, por lo que no puede ser que no se utilicen luego. Habrá que buscar mecanismos económicos de sanción si no se utilizan y también, pues también habrá provisibilidades de común acuerdo con todos los actores, revisar esos acuerdos, porque claro, a lo mejor unos compromisos que se alcancen en un año, pues 5 años más tarde hay que revisarlos, ¿no? Bueno, esto ya digo que esto es una herramienta que tenemos, que hoy por hoy es totalmente legal y que podría ser ya de aplicación y que probablemente nosotros, en nuestra opinión, pues las empresas ferroviarias nos van a solicitar que vayamos por esta vía para tener sobre todo garantías de que la capacidad va a tener continuidad. Bueno, hasta aquí el segundo eje de los mecanismos que tenemos y voy por último a mis reflexiones personales sobre cómo acometer esto, ¿no? Lo primero, la primera tentación es decir, oye, como tengo pocos mimbres, pues salvo los legales que he expuesto, pues vamos a ver qué hacen por ahí, ¿no? Entonces nos encontramos que lo que hacen por ahí no se parece mucho a lo que seguramente el panorama que nos va a abrir el año 2020 con la liberalización de los servicios comerciales. De un lado tenemos el Reino Unido, que tienen una especie de apertura de empresas ferroviarias, de las stock famosas, por pues líneas, son como concesiones de líneas, de regiones. Hay 32 empresas ferroviarias que operan en el Reino Unido de viajeros. Ese sería un primer modelo. Un segundo modelo que ya se ha hablado del segundo operador en Italia, de NTV o de Italo. O vamos a ver lo que ocurre en Alemania, que es el país que más tiene la apertura. Vemos que Alemania tiene un 41% de apertura en las mercancías, tiene un 22% en los viajeros de servicio público, pero prácticamente en los servicios comerciales está por debajo del 1%, con lo cual prácticamente es inexistente la experiencia de la apertura en Alemania. Es decir, que la verdad es que las pistas que tenemos fuera, bueno, pues esta primera tentación de ver lo que pasa fuera no nos ayuda mucho. La segunda tentación que podemos tener es, vamos a mirar otro sector que está muy abierto, como es el sector aéreo, ¿no? Pero ahí nos encontramos que probablemente el sector aéreo no se parece exactamente al sector ferroviario. Por ejemplo, en un gran cuello de botella que van a ser las grandes terminales de mercancías, pues nos encontramos que Barajas tiene 355 plazas de aparcamiento, no de coches, sino de aviones. Es decir, que fijaos lo que puede dar de sí. Es cierto que hay aviones que se tiran mucho tiempo en Barajas, pero tienen 355, creo que unas 150 con fingers. O sea, que las posibilidades de aparcar aviones son muy grandes. Nosotros en Madrid tenemos 15 vías en Atocha, en Puerto Atocha, que será difícil que se expansionen porque no hay sitio, y Chamartín, tal vez Puerto Atocha podríamos considerar que la T4, y la que sí nos ofrece más posibilidades es Chamartín, que actualmente tiene 6 vías de alta velocidad, pero que incluso con la operación Chamartín podría expansionarse. Es decir, pero lo que sí está claro es que la capacidad de estacionamiento de las terminales pues no es ilimitada. Y luego, pues también yo creo que a nivel de los trenes, aunque a mí no es el que me corresponde decirlo, pues un avión de Ryanair, si le vemos los recorridos que hace al día, pues va de un sitio a otro, de un país a otro. Sin embargo, nosotros, la realidad de nuestros trenes es que normalmente se circunscriben a unas líneas o unos ámbitos muy concretos, con lo cual lo que parece que está pidiendo esto es pues una ida y vuelta en una relación o en un corredor, más que ir cada vez de un sitio a otro, ¿no? Es decir, que yo creo que estas dos diferencias hacen que es difícilmente equiparable la realidad de la aviación con la del ferrocarril. Perdón. Bueno, de cara a la declaración de la capacidad marco, pues también estamos reflexionando. Nos gustaría tener en cuenta, porque tenemos que hacer para el 2019, como decía Iván,
tenemos ya que hacer probablemente, si queremos ir por esta vía, tendríamos que ya empezar a definir la capacidad marco que ponemos para el mercado, ¿no? La primera para Renfe, si es que también tiene deseo de acceder vía capacidad marco, ¿no? Entonces, claro, nosotros son dudas. Las empresas nuevas, ¿cuántos servicios van a querer? ¿Van a querer 4 al día por relación? ¿Van a querer un servicio cada hora? ¿Dónde van a querer parar? Porque, claro, si tenemos que hacer un ejercicio de detalle, de optimización, pues necesitaremos pues un poco ver, sondear a todos los que están haciendo para que eso, que la capacidad marco que tengamos, pues tenga una visión cliente que nos lleve a buen puerto, ¿no? Pues eso, saber cuántos servicios más o menos tenemos que beber. Si, por ejemplo, se va a querer operar de Madrid a Barcelona, si se va a querer atender Zaragoza o no, porque claro, eso desde el punto de vista de organización del tráfico, pues es muy diferente. ¿Cuándo comenzará la operación? Si hay que comprar trenes, ¿para el 2020 va a haber trenes? O, en fin, todo esto son dudas que en un momento dado, para dar una buena oferta de capacidad marco, pues necesitaremos conocer. Bueno, pues lo que sí es cierto es que las líneas de alta velocidad, salvo excepciones concretas en las cuales además se está ya trabajando, pues hoy por hoy tenemos capacidad. Las líneas en sí de alta velocidad tienen capacidad y también observamos que, aunque el tráfico diario de viajeros pues no deja de cesar, es decir, que somos capaces de cada vez asumir más tráfico en nuestras instalaciones, lo cual quiere decir que organizándolo mejor sí se puede crecer el tráfico. En cuanto a capacidad, asignación de capacidad, tengamos en cuenta que, sobre todo de cara a la liberalización de la alta velocidad, es tan importante tener capacidad en línea que capacidad en andén, ¿no? Si entendemos que un tren, por ejemplo, cuando llega a Puerta de Atocha, se bajan sus viajeros, pues tardamos unos 10 minutos en bajar los viajeros, luego hay que limpiar el tren, pues unos 20 minutos, luego hay que recibir a los viajeros unos 15 minutos. Bueno, pues con su experiencia del sector aéreo, donde es más transparente, pues cada plaza de aparcamiento más o menos está 1 hora ocupado con esto. Si tenemos 15 vías más o menos en Atocha, pues más o menos podrían caber de llegada y salida pues unos 15 trenes, así sin hacer grandes cuentas, pues tendríamos una capacidad de unos 15 trenes. Hoy por hoy no tenemos 15 trenes, pero tampoco la capacidad es ilimitada. Bueno, lo dejo como reflexión de dónde estamos y me permitirán que termine con dos licencias para terminar esta exposición. La primera, pues hacer una pequeña caricatura de lo que es el sector en el que nos encontramos, ¿no? Esta es la mesa en la que nos vamos a encontrar en 2020, pues aquí estoy yo solito con mis vías y aquí tenemos un montón de empresas con sus trenes pidiendo capacidad, yo quiero 3, yo quiero 2, perdónenme la licencia de esta caricatura, hombre, no deja, podrán entender que para nosotros va a ser un esfuerzo, pero es un esfuerzo que la segunda licencia que les pido, que lo llevamos con satisfacción, porque nuestro objetivo es que haya más trenes y que las vías y que cada vez transportemos más mercancías. Pues muchas gracias por su atención y...